a su antojo. Pero hermano mío, ellos desconocen el efecto de cada vez que mienten. El mundo desconoce el efecto cada vez que engaña. El mundo desconoce el efecto cada vez que adultera, que fornica, porque para ellos eso de pronto es un placer, es un deleite, es una salida al problema. Pero para el que tiene conocimiento de pecado, para el que tiene conocimiento quién es Dios, sabe que es un acto ilícito, desagradable y que trae muerte espiritual al ser humano. El común de la gente no sabe que cuando ellos practican el pecado, está haciendo un acuerdo con las tinieblas. Pero nosotros, hermanos, lo tenemos claro. Lo triste es que a veces, estando en los caminos del Señor, hay personas y líderes que tienen la doble cara de presentarse como personas íntegras delante de Dios y que llevan una vida desagradable a la hora de la verdad delante del Señor. Y Dios no puede ser burlado. Las personas se cuidan más de que lo vean, las personas. No se cuide del ser humano, no se cuide de los hermanos de la iglesia. Cuídese de la mirada del Señor, que a donde se meta usted, me meta yo, que Dios no sepa en dónde está usted. Que Dios sabe lo que usted hace, así usted crea que nadie lo sabe. Gloria a Jesús. Y a veces esto, hermano, suena como vacío. Las personas creen, no, eso no es más que un mensaje más. Eso no es un mensaje más. Es una advertencia más para que no te quede excusa el día del juicio final de que Dios te lo había dicho a través de un predicador, a través de una persona, a través de cualquier o de otra forma, pero excusa no tendremos delante de Dios, porque el que practica pecado no es de Dios. Amén. Bien, ¿qué es el común denominador de hoy día? La mayoría de las personas andan asustadas, tienen temor, tienen miedo. ¿Por qué? Hermano, porque algunos se dan cuenta de la situación del día a día y dicen, hermano, ¿y qué puedo hacer yo? Tengo temor de esto, tengo temor de que me corten la luz, tengo temor de que agarre una enfermedad, tengo temor de aquello y de lo otro. Y la persona, hermano, vive en un mundo de temores. Pero eso fue raíz desde que entró el pecado, hermano mío. ¿Por qué? Resulta que el común de la gente no lo sabe. Pero cuando el hombre pecó, hermano mío, entraron una cantidad de enfermedades, entraron una cantidad de cosas, hablando de valores negativos, si le podemos llamar, que la Biblia la llama obra de la carne. Cuando el hombre pecó, hermano mío, todas estas cosas quedaron al alcance del hombre, porque todas estas influencias tienen connotación con las tinieblas y hacen parte de Satanás. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, dice las escrituras con relación a las obras de la carne, que esto entró en el ser humano desde el día que desobedeció a nuestro Dios. Digo pues, andad en el Espíritu. Y mire que ese Espíritu es en mayúscula, lo que indica que debemos andar según el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, 2 puntos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes
a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como dijo una televidente o una radio oyente cuando estaban confundidos en un programa, que uno decía que Cristo venía, que otro decía que no era de esta manera, que el rey, otro decía que el rey Saúl había sido salvo, otro decía que no. Total, que tenían una polémica. Y aquella señora llamó esa mañana y le dijo a aquel apóstol: ayer estaban diciendo la misma situación y que este señor se había condenado. Hoy ustedes están diciendo de que no, de lo que Saúl perdió fue el trono, pero que él se salvó. Pónganse de acuerdo, porque ayer estaba condenado y hoy está perdido. Y le dijo: agárrame ese trompo en la uña del dedo chiquito. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces queremos justificar las cosas donde la Biblia a veces no hace claridad, o donde ya está claro por el tipo de acciones que la persona está haciendo, y luego en el afán de justificar la posición o los mensajes entran o incurren en cosas, hermanos, que a veces ni conocen. Aquella hermana muy astutamente, muy francamente le llamó: pónganse de acuerdo. Ayer estaba salvo, ayer estaba condenado, hoy está salvo. Pero, hermano, para nosotros todo está claro. Porque el Señor dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cualquiera, usted me dirá: hermano, y así es de cruel nuestro Dios. No, nuestro Dios no es cruel. Él es santo y Él es puro. Lo que pasa es que la naturaleza de Dios es santa. Y Él dice: sed santo porque yo soy santo. Y si Él es santo, que anda buscando hijos que sean apartados del pecado y de la maldad, porque ser santo significa ser apartado para Dios, pero desde luego en santidad, sin practicar pecado. Pero, hermanos míos, cuando uno ve este listado de las obras de la carne que hacen perder al ser humano, uno se dice: y entonces poquitos son los que se salvan. Claro que son poquitos. Porque la puerta ancha, hermano, simboliza la gente que practica todas las obras de la carne. Y la puerta angosta señala a aquellos que seguimos los pies del Maestro y que buscamos la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ya entenderá usted por qué dijo el Señor que el camino es ancho y la puerta es ancha para los que se pierden. Pero para los que buscamos el reino de los cielos, hermano, la puerta se pone angostica, de tal forma que tenemos que entrar rectecitos, nada de jorobas, porque no pasaremos. Y mire que lo que el Señor empieza, o el Espíritu Santo empieza a señalar, dice que los adúlteros no entran. ¿Qué es lo que más hay hoy en día? Adulterio. Hoy se juega con eso. Hoy se hace hasta deporte con el sexo. Hoy se hace cualquier inmoralidad cuando se trata de adulterio. Y le sigue fornicación, inmundicia. Inmundicia, hermano, es todo lo malo, todo lo pecaminoso. Laxivia, las personas cargadas de tanto sensualismo. Oye, hermano, a mí hay cosas que me desagradan, que ya eso no tiene censura, el besuquearse en la televisión las personas. Eso no tiene, ya eso, los hijos de uno crecen mirando eso, como si fuera algo normal. Y el Señor eso lo censura. Y la iglesia ha entrado en una situación en que no discierne entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y usted ve hermanos y hermanas
cargaditos de laxivia como si nada, porque ellos se justifican y buscarán como Eva y Adán, se pondrán la justificación de la vestimenta de la higuera, y con eso, hermano, para ellos es suficiente. La idolatría, hermano, usted, rara es la casa que usted visite que no sea cristiana, que no tenga algo idolátrico. Y lo que llama la atención es que la gente se ha familiarizado tanto con eso, y como la iglesia tradicional apoya esto, entonces la gente que no lee Biblia, si la tradición dice que le puede poner vela a Julanito, le pone; si le pone vela a Sultanita, le pone. ¿Por qué, hermano? Porque para ellos no le ven ningún mal. Usted no sabe que cuando Constantino trató o hizo la justificación de las religiones y las unió como tal, cada diosa de aquellos años le fue buscando la figura dentro del cristianismo. Semiramis, entonces no, esa es María, le pusieron. Y cada deidad, si era Nimrod, pues si allá adoraban a Nimrod en la antigüedad en Babilonia, Nimrod allá era Julanito, acá se va a llamar Cristo, por ponerles un ejemplo. Y a todas las deidades le fueron dando asignación. De allí que usted verá que hay un santo para cada situación. Los nombres paganos de aquellos dioses se los fueron asignando dentro, supuestamente, del camino del cristianismo, como para que tuviera legalidad. ¿Usted no se da cuenta que San Antonio le ponen vela a las mujeres que se están quedando? Porque creen que Toño le puede hacer el milagro. Y cada santo, entre paréntesis, tiene una función específica. Usted se dará cuenta que San Alejo es para alejar, ¿verdad? ¿Quién es del trabajo según la tradición? Pancracio, San Judas también. Bueno, se pongan de acuerdo, como dijo aquella persona que llamó, porque también, hermano, Judas para el empleo, Pancracio también para el empleo, no sé quién, hermanos, y cada quien le fueron dando su asignación. Pero lo bueno de todo esto, apartándonos de las costumbres y las tradiciones que tenga la iglesia tradicional, también pasaba en el pueblo de Israel, que mientras las demás naciones tenían sus dioses para cada cosa, nosotros, el pueblo de Dios y el pueblo judío, después que se alinearon, solamente hemos creído en un solo Dios, y ese es suficiente para todos. Amén. No tenemos necesidad de buscar a más nadie, porque tenemos aquel que hizo el cielo y la tierra y toda su plenitud, y no tengo necesidad ante más ninguno. Primero, porque no hay otro Dios aparte de Cristo Jesús que haya venido a esta tierra. No hay nadie que tenga poder para contrarrestar la fuerza del diablo sino Cristo Jesús. Entonces nosotros, hermanos, en Cristo, dice la Escritura, que estamos completos. ¿A quién más vamos a clamar? A Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bien, celos, pleito, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia que se ve dentro y fuera de la iglesia, homicidio allá afuera, borracheras se ven allá afuera, y algunas veces algunos que se camuflan, que se los vuelan por allí, pero allá problema de ellos. Orgías, son personas que se ponen a hacer todo deleite, el disfrute según ellos de todo, del alcohol y del sexo como tal, para hacer cosas aberrantes, desagradables a las cosas, a los ojos de nuestro Dios.
Dice la Escritura, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero hermano, cuando el hombre cayó en pecado, Dios envió una promesa que enviaría a su Hijo, a Cristo Jesús. Según Génesis 3:15, Dios abrió la puerta para nosotros, hermanos míos, en esperanza. Y aunque Cristo vino 4000 años después, gloria a Jesús, Dios cumple su promesa, porque lo que Él dice lo cumple, porque lo cumple, gloria a Dios. Y vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 3, verso 17. Ustedes, la mayoría, no sabemos o se saben en Juan 3:16, ¿verdad? Dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Entonces, la función de Cristo Jesús, lo que nosotros como raza humana perdimos en el huerto del Edén, cuando el hombre voluntariamente o por engaño le dio las llaves a Satanás en su poderío, llegó Cristo Jesús. A través de su muerte le dijo a Satanás: échame para acá esa llave, porque yo he vencido mediante la sangre que derramé, y ellos son redimidos por mi sangre. Lo lamentable, que Cristo, habiendo pagado por toda la raza humana, en la cual nosotros nos podemos gloriar en que Él, muchos años para nosotros de que nosotros hubiésemos nacido, con mucha antelación, hermano, Él llegó y dejó la deuda paga. Aquí está la deuda de Tehuil, queda paga. La deuda de José queda paga. La deuda de Toña queda paga. La deuda de Marta queda paga. La deuda de todos nosotros quedó paga. Lamentablemente el ser humano no se ha dado cuenta que las consecuencias del pecado del huerto del Edén, Cristo Jesús pagó por nosotros. Gloria a Dios. Eso nos llena de satisfacción, eso nos llena de alegría, que nuestro Dios no nos anda buscando para señalar, sabiendo que fuimos asaltados y engañados en la buena fe, se puede decir, por desconocer las maquinaciones de las tinieblas. Dios no se ha dado por vencido. Dios sigue apostándole y sigue luchando a favor de nosotros. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos un compromiso con el reino de los cielos, de seguir predicando las virtudes de Cristo Jesús, que Cristo vino a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Ahora, Satanás ha buscado la manera siempre de destruir ahora a la iglesia. Primero hizo caer al hombre en el pecado. Ahora Cristo nos redimió, y todo aquel que acepta a Cristo Jesús en su corazón es salvo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Las personas creen que tienen que hacer un esfuerzo, algún sacrificio, y no hay que hacer nada, sino decir: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, me aparto de todo mal y te seguiré a ti. Cuando uno hace una oración de entrega, hermano, uno cobra vida. Lo que sucede es que las tinieblas tampoco se han quedado quietas. El diablo mató a Cristo Jesús porque creía que matándolo se le iba a acabar el problema. Lo que él no sabía era que cuando él matara a Cristo, era cuando le iba a venir el problema más grande para encima, porque antes quien tenía poder sobre Satanás se llamaba nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero él, queriéndolo acabar, lo maltrató, lo crucificó. Lo que el diablo no sabía, porque él es bruto, que cada gota de sangre que le sacaban a mi Señor, hermanos míos, esa sangre estaba siendo vertida en la cruz del Calvario y en esta tierra, para que tú y yo clamásemos a ella, y a través de esa sangre nosotros somos limpios de todo pecado.